Buenos días a todos. Bienvenidos al comentario de la lectura de hoy, a octubre 5 del 2020. Hoy leímos Mateo capítulo 12 y vamos a hacer un pequeño comentario de 10 a 15 minutos sobre la lectura de hoy. Les recuerdo que este es un comentario muy breve para animarle a usted que usted lea su Biblia y estudie más su Biblia y crezca en la gracia y la misericordia del Señor. En Mateo capítulo 12 vemos que Jesucristo es confrontado por los líderes religiosos y él tiene una controversia sobre el día del reposo. Vamos a ver cuál es la controversia y qué es lo que Jesús viene y aclara sobre el día del reposo. Dice así la lectura del capítulo 12 de Mateo, comenzando con el versículo 1. Por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día del reposo. Los fariseos se enojaron con los discípulos de Jesucristo porque ellos arrancaron algún tipo de fruto de una cosecha. Y en las regulaciones de los fariseos y de los religiosos de ese tiempo, una de las regulaciones era no arrancar algo de las cosechas. Pero si usted se da cuenta, dije regulaciones. Había algo que se llamaba la tradición oral. Eso no era la palabra de Dios ni era parte de la ley mosaica, sino que habían aproximadamente 600 regulaciones más que habían sido creadas por los líderes y los religiosos de esos tiempos. Y eso es la razón por que estos líderes religiosos le dijeron a los discípulos de Jesucristo que no era lícito o no era correcto que ellos arrancaran algo para comer de esa cosecha. Bueno, esto es contrario a lo que Jesús había enseñado. Dios nunca había enseñado eso en la ley mosaica. Lo que Dios le había dicho al campesino, a la persona que tenía su tierra, es que el fruto que caía en la tierra cuando ellos cosechaban algo, no lo podían recoger. Y eso está en el capítulo 19 del libro de Levíticos. Dice así: el fruto caído de tu viña la dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Si se dan cuenta, la ley de Dios decía que cuando el campesino o el dueño de una tierra iba a recoger su cosecha, lo que se caía en el piso, él tenía que dejarlo ahí. Eso es lo que la ley decía. Y la razón de eso era porque eso era para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para el forastero, para el que tenía necesidad. Dios nunca había dicho que era prohibido tomar algo de una cosecha para comerlo. Dios había dicho que lo único que no permitía es que ellos arrancaran algo de la cosecha y se lo metieran a la bolsa, especialmente si era la cosecha de su prójimo, de su vecino. Dios lo consideraba aceptable que usted podía arrancar algo de una cosecha para comerlo, para usted, para sustentar su hambre. Pero Dios había prohibido no guardar más, no llevar más, no ponerlo en la bolsa. Para comer podía hacerlo, y para aquel que cosechaba sus tierras, lo que la ley le decía es que lo que se caía en el piso tenía que dejarlo para las familias necesitadas. Eso es lo que la ley de Dios decía. Nunca les había dicho que no podían arrancar algo para comerlo, no importando si fuera su tierra o no. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas, amados hermanos? Porque
el día del reposo en el calendario de los judíos tenía una razón muy importante. El día del reposo en Génesis comunicaba que Jesús en 6 días hizo los cielos y la tierra, y al séptimo día Él descansó de todo su trabajo. Solo podemos ver eso en Génesis capítulo 2, del versículo 2 al 3. Dice así: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Si se da cuenta, el día de reposo, que era el día sábado para el judío, tenía una razón de ser, y eso le recordaba al judío que Dios trabajó por 6 días, y el día séptimo, que era el sábado en el calendario judío, Dios descansó de todo lo que había hecho. En el libro de Génesis, lo que comunicaba el día de reposo es que Dios es el Dios soberano sobre su creación y sobre el universo. Él lo hizo todo sin la ayuda de ninguna persona. En el libro de Génesis, ese es el simbolismo, el Dios soberano sobre la creación. En el libro de Éxodos también hay un simbolismo sobre el día del reposo. Éxodos capítulo 20, versículo 8, nos da un simbolismo sobre la redención de Dios, y Dios es Dios que nos salva. Dice así el capítulo 20, del versículo 8, Éxodo 20, versículo 8, dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó al séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos ver en el libro de Éxodos también que Dios les recuerda al pueblo de Dios que Dios se tardó 6 días para hacer los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los animales, el mar, el cielo, y al séptimo día descansó. Así es que vemos que el día de reposo nos tenía que recordar que Dios está sobre nosotros, que Dios es nuestro Redentor, y que Dios hizo todo lo que podemos ver, el piso que pisamos, el aire que respiramos, todo lo hizo Dios. Dios había dejado leyes en lo que le llamamos la ley de Moisés, la ley mosaica, para que ellos observaran el día de reposo y se acordaran que durante la semana hay un día que lo consagramos, hay un día que lo apartamos, hay un día más especial, y en ese día nos consagramos más a Dios, pensamos más en las cosas del Señor. ¿Por qué es importante, y yo me detengo de hablar del día del reposo? Porque, amados hermanos, vivimos en un tiempo donde las cosas de Dios han sido totalmente olvidadas, y vemos la razón de que por qué Dios tiene que dejar estas ceremonias que nosotros observemos. Para los judíos era el día sábado. Para nosotros como cristianos, nosotros observamos lo que es el día del domingo, cuando vamos usualmente a la iglesia. Para los judíos lo que era el día sábado, para nosotros es el día domingo. El día del domingo vamos a la iglesia, y ese día nos recordamos
que Dios es sobre nosotros. Dios es Dios soberano sobre su creación. Y la razón por que lo hacemos el domingo en vez del sábado es porque honramos la resurrección de Jesucristo, y en ese día honramos a Dios yendo a la iglesia. Pero ese día que apartamos nos tiene que recordar que todos los días tienen que ser consagrados para Dios. No solamente el domingo, no solamente el sábado. Todos los días usted tiene que consagrar el día para Dios. Todos los días usted se tiene que acordar que Dios es soberano sobre toda su creación. Un día nos enfocamos más, el día que vamos a la iglesia, pensamos más en las cosas de Dios, oramos más con nuestras familias, pero ese día nos tiene que recordar que todos los días le pertenecen a Dios. Eso es lo la razón por el día de reposo en el calendario judío. Le tenía que recordar al pueblo de Dios cada semana que Dios estaba sobre ellos y está sobre nosotros, ¿verdad? Vemos que los líderes y los religiosos de ese tiempo tenían un concepto erróneo de lo que era el día del reposo, y habían construido 600 más regulaciones, lo que se le llamaba la tradición oral, otras tradiciones y otras leyes y normas, además de lo que Dios había instruido a través de la ley de Moisés. Pero eso era lo que le llamamos la ley, la tradición oral. En otras palabras, no era lo que Moisés había escrito. Lo que pasaba con estos líderes que habían añadido 600 regulaciones más, como lo vemos en el ejemplo de Jesús aquí, cuando les dice: no es lícito que tus discípulos arranquen espigas para comer. Eso era parte de la ley, la tradición oral que habían formado esos líderes y esos religiosos. No era parte de la ley mosaica. Jesús, que es representante de la verdad, Jesús, que es la verdad de nuestras vidas, viene y hace confirma el verdadero propósito del día del reposo, que el día de reposo le pertenece a Dios, es un día que consagramos para Dios, y todo lo que Moisés dijo sobre la ley mosaica, de cómo cuidamos ese día, cómo lo recordamos de él, era porque eso nos apunta a lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, y el hecho que Dios ha hecho los cielos y la tierra donde vivimos, y Él es soberano sobre todo, ¿verdad? Pero los líderes, y lo vuelvo a decir, habían hecho algo que era precioso de parte de Dios, una carga en la vida de los judíos y de aquella persona que quería agradar a Dios en esos tiempos. Vemos acá que Dios viene y Él es de controversia, porque Él viene a darle el verdadero significado a lo que era el día de reposo en ese tiempo y lo que es ahora para nosotros, ¿verdad? Dios no nos trae cargas a nuestra vida. Todo lo que Dios trae a nuestra vida nos apunta para Él. Él es el que quiere aliviarnos de nuestras cargas. Él es el que quiere aliviarnos de las culpas que cargamos, de todo lo que esta sociedad nos pone, las malas noticias que nos da. Jesús viene y quiere liberarnos de esos, trayéndonos la verdad a través de la persona de Jesucristo. Eso es lo que podemos ver acá, que Jesús corrige la idea errónea que los líderes religiosos, los maestros, los que supuestamente tuvieran que ser los más inteligentes, desafortunadamente tenían una idea errónea de lo que el día de reposo era y preferían mantener las regulaciones, pero habían perdido el verdadero significado de la razón por qué Dios había dejado ese día consagrado, ¿verdad? Así que eso lo podemos ver. También lo podemos ver más adelante del mismo capítulo, en el versículo 9, Jesús entra en otra controversia por lo mismo. Jesús sana a un hombre de una mano seca.
y Jesús se mete otra vez en problemas por la idea errónea que tenían los líderes sobre el día de reposo. Versículo 9 del capítulo 12 nos enseña esa historia y dice así: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Si se da cuenta, allí están los líderes y los religiosos preguntándole a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Se acuerdan? En el principio de Mateo, ellos acusaron a los discípulos de Jesús diciéndoles: no es lícito que arranquen espigas para comer, porque lo consideraban trabajo. Pero Dios los corrigió y les dijo que no era malo hacer eso. Y les dio, les dio la verdadera ley que Moisés había escrito, no la tradición oral. Y aquí vemos el mismo problema, que vienen los líderes a corregir a Jesús diciéndoles: ¿es lícito sanar a alguien el día de reposo? Y vamos a ver lo que Jesús responde. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? El versículo 11. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Jesús les da un ejemplo muy práctico. Dice: si tú tienes ovejas, y en ese tiempo tenemos que recordar que era una economía de campesinos, una economía de ganado, así era como las personas se mantenían. Y él les da el ejemplo tan práctico. Dice: ¿acaso si tu oveja se cae en un hoyo, no la vas a sacar en el día de reposo? Y Jesús continúa en el versículo 12 del capítulo 12 de Mateo. Dice: pues, ¿y cuánto vale más un hombre que una oveja? Es obvio que Dios ha puesto un valor más grande en el ser humano que en un animal. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día del reposo. Jesús los corrige y le dice: por supuesto, hacer el bien es lícito en el día de reposo. Entonces, versículo 13, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca en el día de reposo. Y mire la reacción de los líderes religiosos. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Si se da cuenta, los líderes religiosos que habían construido 600 regulaciones más para supuestamente ayudar a Dios en lo que era todas las ceremonias que tenían que guardar los judíos, tenían una idea totalmente errónea de lo que Dios había hecho, y habían destruido todo lo hermoso que Dios quería hacer, como en el ejemplo del día de reposo, que nos tiene que recordar de la bondad de Dios en nuestra vida, cómo Dios nos puso en un universo donde podemos respirar, donde podemos vivir sanamente. Los líderes religiosos habían destruido esto, poniendo regulaciones sobre las personas que ellos no podían seguir, y que venían a hacer algo hermoso que Dios había construido como una carga en sus vidas. Ellos estaban tan ciegos que se enojaron con Jesús cuando él sanó a una persona que tenía una enfermedad en su mano. Jesús lo sanó, y estos líderes religiosos estaban tan ciegos que ellos preferían que su ley se siguiera, y cuando un hombre era sanado, en el caso de Jesús que lo sanó, para ellos eso no era suficiente. Estaban tan ciegos que no podían ver que Jesús
estaba dando el verdadero significado de lo que era el día del reposo, que nos tenía que recordar del Señor y que era lícito hacer lo bueno en el día del reposo. Pero como contradecía la ley de ellos obviamente se sentían ofendidos porque su ley que ellos habían construido, su tradición oral, esos 600 regulaciones extras, habían sido quebradas al Jesús sanar a esta persona con una mano seca. So, podemos ver que Jesús, está en una controversia con ellos porque los líderes religiosos tienen una idea errónea de lo que era el día de reposo. Algo lindo que en nuestras vidas nos tenía que dar energía. El día de reposo, hermanos, no solamente era un día que lo conservamos para Dios, pero es un día que tenemos que descansar de nuestra obra. En el Antiguo Testamento podemos ver que en el día de reposo también Dios le mandaba a las personas que imitaran a lo que Dios hizo en la creación, que Él trabajó 6 días y en el 7º día descansó. De igual manera, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel: trabajarás 6 días y el 7º día lo consagrarás y cesarás de toda la obra laboral de tus manos. Y dice, y lo hará también tu hijo, lo hará tu hija, lo hará tu ganado, tus vacas, lo hará el extranjero que vive en tu casa. En otras palabras, el día de reposo no solamente era algo espiritual, amados hermanos, era un beneficio físico para el hombre judío y la mujer judía, porque él podía descansar de todo el trabajo de su semana. Y en ese tiempo las personas trabajaban 6 días, no 5 días como nosotros, trabajaban 6 días y el 7º día era su día de descanso. En ese día todas las personas descansaban de su trabajo y podían enfocarse en darle gracias a Dios que Dios había hecho el día de reposo para pensar en Él y acordarse de Dios y también gozar de este beneficio que era el que nuestros cuerpos físicos descansen de nuestras tareas cotidianas y de nuestro trabajo. Así es que si ustedes pueden ver que hay un propósito también práctico en el día de reposo, en el día que descansamos, y Dios fue el que pensó todas estas cosas porque Él conoce su creación. Él lo conoce a usted y me conoce a mí y sabe que nosotros somos seres humanos que también necesitamos descansar. Y Dios sabe eso porque Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso es lo que Dios está comunicando, el verdadero significado del día de reposo, que nos recuerda que Dios es soberano sobre nosotros. Él es el Dios de la creación, Él es el Dios que nos redimió. Y Él nunca necesitó ayuda de nadie. Él es Dios, Él es el único Dios. Y usted puede alegrarse y gozarse de saber que ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios que es soberano sobre su creación. El Dios que todo lo puede y todo Él lo ha hecho. Lo visible y lo invisible. Jesús finaliza en el capítulo 12 dejándonos saber quiénes son aquellas personas que son su familia. ¿Quiénes son aquellas personas que son parte del reino de Dios? Hermanos, les quiero recordar que todo el primer discurso que comienza con el Sermón del Monte que vimos, que miramos ese comentario el día lunes, tenemos que recordarnos que Dios lo que está enseñando aquí y recordándole a su pueblo es las normas por las cuales nosotros nos comportamos en el reino de Dios. Porque les recuerdo, el tema de Mateo es que Jesús viene a anunciar: el reino de los cielos se ha cercado. Todo se trata del reino de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y Jesús en sus enseñanzas, eso es lo que nos está enseñando: cómo usted y cómo yo nos portamos como súbditos, como personas que viven bajo un rey, bajo un reinado.
cómo nos portamos y cómo nosotros honramos a Dios, que es nuestro Rey. Eso es lo que las enseñanzas de Jesús están comunicando a partir del capítulo 5 de Mateo, cuando Dios da su primer discurso, que le llamamos el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y a partir de ese capítulo en adelante, Dios nos explica cómo vivimos como hombres y mujeres en su reino. Y Dios finaliza el libro de Mateo capítulo 12 diciéndonos quiénes son las personas que son parte de su reino, quiénes son las personas que son parte de su familia, quién es su hermano, quién es su hermana. Y dice así en el capítulo 12, al final, en el versículo 46 al 49, dice así: mientras él, Jesús, estamos hablando de Jesús, estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él, al que se lo decía, le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Jesús hace la pregunta acá. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si se da cuenta, Jesús dice: ¿quién es parte del reino de mi Padre? ¿Quién es mi familia? Dice, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Él es mi hermano, él es mi hermana, él es mi madre. Todos aquellos que honran a Dios en su reino. Así es que, hermano, con eso en mente, le animo a que siga estudiando el libro de Mateo, y espero que esto le haya ayudado, recordándose que todo lo que Dios nos enseña, que observemos cualquier ceremonia, día de reposo, bautizo, la Santa Cena, todo, el matrimonio, todo tiene un significado. Y el día de reposo tenía un significado que nos apuntaba que Dios es soberano sobre su creación y Él está sobre nosotros. Y nosotros vivimos en su reino y Él es nuestro Rey. Y como nosotros, súbditos de su reino, tenemos que portarnos como tal y seguir las normas del reino y recordar que los que son parte del reino y parte de su familia son aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que les haya ayudado el comentario de la lectura de hoy, octubre 5 del 2020, del libro de Mateo capítulo 12. Que Dios te bendiga.